Vamos a hacer un ejercicio para calcular y generar vectores dentro de GeoGebra. ¿Por qué GeoGebra? Porque GeoGebra es un portal muy dinámico en el cual podemos entender de una manera más práctica los conceptos matemáticos y físicos. Entonces, antes de empezar a trabajar con los vectores, vamos a ver, se pueden hacer desde dos de formas posibles. Uno es desde el portal, aquí en geogebra.org. Entramos, nos va a salir esta ventana de inicio. Yo sugiero que previamente hagan un perfil, que es gratuito, solo necesitas tener un correo. O si quieres en modo incógnito, puedes hacerlo sin darle o entrar con un perfil propio, ¿no? Entonces ya dentro de la página vamos a darle a iniciar calculadora y entender lo que es GeoGebra. GeoGebra trae dentro de la característica principal es que tiene una gráfica, un plano cartesiano en dos dimensiones, en el cual cualquier expresión o objeto que yo quiera diseñar, tanto en función o matemáticamente, se va a graficar. O viceversa, puedo hacerlo a la inversa, que yo primero genere, como en el caso del vector, el dibujo de lo que yo quiera y acá me va a poner sus propiedades. Entonces tenemos el menú principal de la página, que es álgebra. En álgebra es donde yo voy a ir poniendo, si yo le puedo ir poniendo las entradas en este caso de las funciones o las expresiones matemáticas que yo quiero utilizar. Herramientas, aquí es donde vienen todas las herramientas preestablecidas ya por GeoGebra, donde podemos generar puntos en el plano, hacer intersecciones, inclusive ajustes lineales, podemos agregar imágenes, agregar textos, medir ángulos, distancias, áreas de un polígono, de una figura geométrica. Y dentro del submenú rectas, aquí viene el vector. Digo, en la página vienen las herramientas más variadas que en la app de manera directa. Estas son todas las herramientas que tiene GeoGebra. Es un portal muy completo para aprender matemáticas desde una forma más pragmática, más práctica, más intuitiva inclusive. Y bueno, yo quiero generar un vector. ¿Qué es un vector? Recordar que un vector es un objeto matemático o físico que posee tanto magnitud, es decir, lo que mide la recta o el segmento, también una dirección, que es la orientación hacia dónde va, y también podemos calcular su sentido, es decir, de forma práctica cuál es su ángulo. Generalmente siempre lo hacemos con respecto al eje positivo de las X, es decir, si un vector está aquí, me va a medir el ángulo de aquí a aquí. Si está aquí, me mide de aquí a aquí. Y así sucesivamente hasta en un giro de 360 grados. Los vectores son expresiones matemáticas, pero que se utilizan o tienen muchas aplicaciones, sobre todo en la física, para calcular fuerzas, magnitudes, dentro de todos estos conceptos físicos, de leyes de movimiento, etcétera. Por eso es una parte importante en el estudio de las matemáticas. Para hacerlo de forma simple, nosotros agarramos, en este caso, un vector que está, como les comenté, en el submenú de rectas. Está más acá. Aquí está. Vector. ¿Sí? Y me dice, vamos a especificar un punto de origen y luego un extremo. Entonces, lo vamos a dibujar. Para este caso en específico, vamos a hacer un vector que sea 3,2. Es decir, que sea la coordenada en x3 positiva y la coordenada y2 positiva, es decir, va a quedar en este primer cuadrante. Hay dos formas, vamos a partir desde el origen, los vectores los vamos a hacer desde el origen para hacerlo de una forma más simple. Yo al tener seleccionado ya la herramienta vector, me voy a poner en el origen aproximadamente, no tiene que ser tan exacto. Si no lo hiciéramos desde la coordenada 0,0, esto se puede modificar después en esta ventana que es álgebra. Entonces vamos a hacerlo de dos formas posibles. Una es dando un clic en este punto y un clic en la coordenada 3,2. O la que se me hace a mí más fácil es darle un clic, dejar el clic posicionado e ir estirando el vector. Aproximadamente yo quiero el vector que termine en 3 en X, 2 en Y, exactamente aquí. Lo voy a dejar un poco no tan exacto para hacer la modificación después. Al soltar el clic ya se desactiva en este caso la herramienta, ¿sí? Y
ya nos muestra propiedades de un vector, es decir, del punto A al punto B hay un vector con esta dirección. Como sé, la punta de la flecha, hacia acá me dice que el vector va hacia arriba. El vector lo llama U de forma automática GeoGebra. Puede ser, esto también se puede cambiar en el área de edición de álgebra. Y para saber cuáles son las propiedades específicas de este vector, me voy a ir a álgebra. Y si se dan cuenta, ya generó ciertas entradas. Me dice, esto ya es un vector que yo lo voy a llamar U, como lo vemos en la gráfica, de punto A al punto B, donde sale del origen. Aquí lo hicimos bien, el origen sale en 0,0. Les digo, si se hubiera hecho en una coordenada diferente, lo podemos cambiar, como es el caso del punto B. Yo quiero que termine en la coordenada 3,2. Entonces, yo lo puedo mover aquí manualmente y hacerlo exacto hasta 3,2, o puedo venirme aquí directamente y lo modifico desde mi teclado. Y ahí está. Ahora sí es el vector que buscamos. Un vector que está en el primer cuadrante, cuando sale del origen en el 0,0, termina en el punto B en 3,2, y aquí ya me dice que es un vector. Perfecto. Ahora, para saber su magnitud, ¿qué es la magnitud? ¿Cuál es el largo del eje? Bueno, aquí tendríamos que conocer previamente la fórmula. Vamos a hacerlo de la forma simple y después de la forma todavía más simple. Recordemos que la fórmula para calcular la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la sumatoria de la coordenada en x cuadrada más la coordenada en y cuadrada. En este caso le podemos dar una nueva entrada, y para abrir la calculadora yo le doy en expresión, y aquí abajo está la calculadora y la abro. Entonces, como yo quiero la raíz cuadrada, selecciono esta parte, ok, tiene que ser aquí, en esta, muy bien, en esta nueva, porque si no aquí me va a modificar el vector. Tenemos que asegurarnos que está en una nueva ventana. Aquí ya está posicionado mi clic. Entonces ahora sí doy la raíz cuadrada, y recordamos que es la coordenada en x, que en este caso es x, perdón, 3, lo voy a elevar al cuadrado. Esta es la tecla para elevar al cuadrado, y le voy a sumar la coordenada en y, que es 2, que lo elevo al cuadrado. Si yo le doy enter, me va a dar un cálculo de 3.60000, etc. ¿Sí? Esto es lo que mide este vector. En este caso tenemos unas unidades en general. No sabemos si es centímetros, kilómetros, pero bueno, eso ya las unidades no importa en este caso. Aquí importa cuál es la magnitud. Si queremos limpiar un poco estos datos, vamos a darle en propiedades, y aquí en este icono del engrane yo le puedo decir que el redondeo me lo dé, vamos a dejarlo en 2 cifras decimales, y vemos cómo cambia. Vamos a cerrar y ya nos cierra al decimal, o redondear al segundo decimal. En este caso mide 3.61. ¿Cuál sería la desventaja de hacerlo con la forma o la fórmula analítica? Que al poner una forma estática, en este caso yo le di el vector 3,2, pero por fórmula, al momento de yo mover el vector, pues obviamente aquí no se mueve el dato. ¿Por qué? Porque lo hice por fórmula. Entonces vamos a dejarlo otra vez en 3,2 y vamos a hacer la forma que nos interesa. Y es muy sencillo. Agregamos nueva entrada, le damos expresión y vamos a poner número absoluto. En este caso es ABS, ¿sí? El número absoluto de un vector, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestro vector? En este caso no lo modificamos, es la letra U. Le damos enter y fíjense cómo de manera automática me da el vector exactamente como el que sacamos con la fórmula, pero la ventaja de sacarlo por la fórmula de absoluto es que este vector, como está enlazado a la parte dinámica, pues va a cambiar, ¿no? Si lo hago más largo, ya mide 7.49. Si lo hago más chico, ya mide 1.37. A diferencia de sacarlo con la fórmula. Entonces, si GeoGebra es un software dinámico, pues entonces nos funciona más esta parte. Y esto
es lo que hacemos pues prácticamente en la libreta, ¿no? Un análisis estático que en el caso del software pues no nos interesa tanto. Entonces aquí conocemos las dos partes. En este caso podemos borrar esto y ya sabemos que este es el largo de este vector, y conforme yo lo modifique pues también ya se va modificando. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con el ángulo. El ángulo también necesitaríamos recordar cuál es la expresión para sacar el ángulo de este vector o de esta línea con respecto al eje de las x positiva. Es la tangente inversa de la coordenada y sobre la coordenada x. En este caso sería la tangente inversa de 2 sobre 3. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí la nueva entrada. No nos aparece de forma directa aquí en la calculadora, pero si le doy a f de x, se abren las expresiones, o en este caso las expresiones trigonométricas. Y aquí está, tangente a la menos 1 es a tangente o tangente inversa, como a ustedes se les haga más fácil encontrar. Le damos tangente inversa, nos vamos otra vez a la calculadora numérica, busco la coordenada en y, que es 2 sobre 3, enter, y ya me da el ángulo ya redondeado dos decimales, es decir, el ángulo que hay de este vector con respecto a este eje es de 33.69 grados. Pero pasa lo mismo, ¿no? Que al moverlo no es dinámico. ¿Por qué? Porque lo saqué con la fórmula analítica. ¿De qué manera podríamos hacerlo dinámico? Bueno, tenemos aquí en herramientas el ángulo, ¿sí? Yo puedo agarrar esta herramienta para hacer un cálculo del ángulo de este punto sobre este. Pero la forma que se me hace a mí más sencilla es dándole la entrada, escribir ángulo, y se abren todas las opciones que tengo de ángulo. En este caso vamos a seleccionar la opción de ángulo con respecto a un objeto. En este caso sería un objeto, un vector. Por ejemplo, aquí nos dice ángulo vector vector. Significa que si yo tuviera dos vectores, podría calcular el ángulo entre estos dos vectores. En este caso, este ejemplo que tenemos solo un vector, pues vamos a dar la primera opción. Me dice ángulo objeto. ¿Cuál es el objeto? Bueno, voy a poner el nombre de mi vector, que se llama U. Y fíjense cómo ya se generó este ángulo. Enter. Y ahora sí, me da el ángulo de 33.69 grados, e inclusive ya te lo grafica acá. Y fíjense cómo este ángulo ya es dinámico, a diferencia de este que es por fórmula. Vamos a mover el vector y vemos cómo se mueve el ángulo de abajo, el ángulo beta, y el ángulo alfa no se mueve. Tengo 0 grados, tengo 90, tengo 180, perdón, 270 y 360. Me regreso a mi ángulo 3,2 y ya está. Entonces esta fórmula pues la puedo usar en mi libreta, pero en este caso de GeoGebra pues no es tan práctico, ¿verdad? Vamos a borrarlo. Y aquí ya me queda ahora sí un vector graficado en GeoGebra y programado de forma 100% dinámica. Si te piden que el vector cambie la coordenada ahora menos 3,6, pues lo puedo agarrar del punto B, me voy a menos 3,6 aquí, y ya sé que su ángulo es de 116.57 grados. Es decir, de aquí, de este eje de la X positiva acá, tiene un ángulo de 116.57 grados. En resumen, esta es la forma más dinámica y más simple de hacer vectores en GeoGebra.